Tardes, hoy les venimos a hablar sobre la evolución de las ciencias sociales. En primer lugar, tenemos a la antigua Grecia en el siglo VI antes de Cristo y después de Cristo. Esta, esta surge como el nacimiento conceptual de las ciencias sociales y las naturales. Se destacaron los siguientes filósofos. Se destacó Sócrates, Platón, Aristóteles, Tucídides y Heródoto. Bueno, se dio origen al conjunto del pensamiento filosófico, histórico y social distinguido en las ciencias sociales y naturales. Sus ideas se sentaron en las bases de la cultura occidental y sus modelos políticos, como la organización en ciudades de estados independientes, que son de gran interés para entender el desarrollo de las sociedades. Enseguida tenemos a la Edad Media, la cual nos habla de Boecio y San Isidro de Sevilla, quienes son clave para conservar y transmitir un saber griego. Bueno, Boecio vivía la filosofía antigua. Isidro de Sevilla, con su obra Etimología, recopiló y fundó los conocimientos de matemáticas, astronomía y medicina, preparando el camino para el Renacimiento. Gracias a ellos, el saber antiguo y la influencia árabe se conservan y pasaron a nuevas generaciones, que son las que les van a hablar mis compañeras. Evolución de las ciencias sociales en el Renacimiento y la Edad Moderna. Durante el Renacimiento, en los siglos XV y XVI, encontramos el humanismo, el cual coloca al ser humano como el centro del universo. Encontramos nuevas perspectivas históricas, surgió un interés por renovar la historia y la recuperación de textos clásicos. Encontramos una política y Estado en el que se da una visión más práctica de lo que es esto. Encontramos una política temprana con el auge del comercio. En la ciencia moderna encontramos un método científico, empírico y racional con el estudio de la sociedad, el origen del poder y los derechos naturales, una economía como disciplina, una ciencia social autónoma y la ilustración y crítica social en la que se reflexiona sobre la organización política, la división de poderes y la educación. El período de la Ilustración, conocido como el Siglo de las Luces, fue un movimiento intelectual que transformó el pensamiento social y sentó las bases para el estudio de las ciencias sociales. También se promovió la razón y la lógica como los principales medios para comprender el mundo y la sociedad. La Ilustración fomentó la crítica de las estructuras sociales y políticas existentes, impulsando el desarrollo de nuevas ideas sobre el gobierno, la moralidad y la economía. Este fue un proyecto monumental que buscaba copilar todo el conocimiento humano de la época. Eh, como autores tenemos a Montesquieu, quien propuso la teoría de la separación de poderes. Tenemos a Voltaire, quien defendió la libertad de expresión, la tolerancia religiosa y la justicia social. Y por último tenemos a Rousseau, quien sostuvo que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe. A continuación tenemos en el siglo XIX el positivismo, fundado por Auguste Comte. Es una corriente que aplica el método científico al estudio de la sociedad, dando origen a las ciencias sociales. Él propuso que las sociedades pueden analizarse de manera objetiva para descubrir leyes sociales. Durkheim complementó esta idea definiendo los hechos sociales como fenómenos colectivos que influyen en los individuos y deben estudiarse con rigor científico. Enseguida, en el mismo siglo XIX, tenemos el marxismo, el cual es una corriente que realiza un análisis crítico del capitalismo y la sociedad utilizando un enfoque dialéctico. Fue desarrollado principalmente por Karl Marx y Friedrich Engels, quienes formularon la teoría materialista e historia. Esta sostiene que el motor de la historia es la lucha de clases y que la estructura económica determina las relaciones sociales y políticas. A su vez continuamos con el siglo XX, estructuralismo.
Este estructuralismo se centra en analizar las estructuras que organizan la sociedad, la cultura y el lenguaje. De este modo, no solo se trata de observar fenómenos, sino también de entender los sistemas que los sustentan. Las principales características es la relación entre la sociedad y la cultura. De igual manera, busca entender los patrones que participan en el comportamiento humano. De este modo, se hace la influencia o sus principales autores fueron Claude Levi y Fergie Starr. Estos enfoques buscan profundizar la sociedad y la cultura para de este modo lograr entender los comportamientos humanos. A su vez, también tenemos las nuevas corrientes del siglo XX. Estas corrientes surgieron para dar una respuesta o evolucionar el estructuralismo. Esto incorporó la crítica, la diversidad, metodologías y nuevas perspectivas que buscaban integrar las sociales y las culturas, siendo esta la sociología, la interpretación, el análisis del poder y diferentes teorías de lo social y la crítica. Sus principales autores se destacó Max Weber, Tal Cohr y Michel Kauke. Muchas gracias.